In the Mouth of Madness es una película de terror y ciencia ficción dirigida por el maestro del terror John Carpenter, lanzada en 1995. La película es conocida por ser una parte de la trilogía del Apocalipsis. Quizás sea la película más Lovecraftiana sin estar basada íntegramente en las obras de H.P. Lovecraft. La trama de In the Mouth of Madness sigue a John Trent, un investigador de seguros, que es contratado para buscar a Sutter Kane, un autor de novelas de terror cuyos escritos tienen un efecto perturbador y turbulento en sus lectores. El editor, considerablemente preocupado porque es la última obra de una serie de libros, le da total libertad a Trent para encontrar al escritor. La búsqueda lo lleva a la pequeña y extraña ciudad de Hobbs End, la cual supuestamente es el escenario de las novelas de Kane, pero que no aparece en ningún mapa. A medida que profundiza en su investigación, Trent, que es un experto en encontrar fraudes en varias compañías que ha investigado, cree que todo esto es solo un ardid publicitario. John Carpenter crea una atmósfera inquietante y una sensación constante de paranoia. La historia se desarrolla de manera no lineal, lo que aumenta la sensación de confusión y desconcierto tanto para Trent como para el espectador. La película se sumerge en el miedo a lo desconocido y la idea de que la ficción puede influir en la realidad, lo que añade una capa adicional de inquietud. John Trent realmente se siente como alguien atormentado y confundido, y los elementos de horror se añaden perfectamente a la atmósfera oscura de la película. Además, la música compuesta por John Carpenter añade una banda sonora memorable que aumenta la tensión en las escenas. In the Mouth of Madness destaca por su creatividad visual y efectos especiales prácticos que, a pesar de su antigüedad, siguen siendo efectivos para crear momentos espeluznantes. La película juega con la idea de la percepción de la realidad, llevando al público a través de un viaje psicológico visualmente inquietante. La película también aborda temas interesantes relacionados con la influencia del arte en general, y cómo puede pasar de ser un fenómeno cultural a casi una forma de vida, con lo exagerado que esto pueda resultar. Lo que la convierte en una obra de terror que va más allá de los sustos superficiales y plantea preguntas profundas sobre la naturaleza de la cordura y la locura. This is not a Sutter Kane story. This is not reality. Not reality. Not reality. This is reality. Yeah, that's reality. Not reality. En resumen, In the Mouth of Madness es una película de terror que se destaca por su imaginación y la manera en que explora los conceptos de la enajenación mental y la influencia de la ficción en la realidad. Es un viaje aterrador, impresionante y psicológicamente inquietante que cautivará a los amantes del género y a quienes buscan una experiencia de cine de terror única y memorable. Te invitamos a ver estos videos. Suscríbete a nuestro canal, dale like y comparte.